Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street, las 8:15 ya de la tarde. Enseguida miramos a los índices. Hoy una jornada que se caracteriza sobre todo por ese dato de empleo y un día en el que hemos conocido también la recuperación de los índices. Miramos rápidamente a los mercados. Ahí tenemos, por ejemplo, el S&P 500 subiendo un 1,22%, Nasdaq Composite subiendo un 1,55% y el Dow Jones subiendo más de un 1% en el día de hoy, que como les decía, se caracteriza por el dato de empleo que hemos conocido esta jornada, que ha sorprendido al alza, unas nóminas no agrícolas por encima de lo que se esperaba y una tasa de desempleo que se mantiene igual que el mes pasado. Y ese dato de empleo al principio hacía que los índices cayesen, y cayesen fuertemente, pero rápidamente el índice ha ido recuperando a lo largo de la jornada hasta ahora tener unas subidas importantes en los principales índices. Estamos viendo de hecho ya el Nasdaq subir más de 1,5 puntos, y si miramos la línea de avance-descenso, lo que siempre miramos con la amplitud, vemos hoy una muy buena amplitud. De hecho, ayer veíamos que la amplitud no terminaba de ser del todo favorable, incluso los índices intentando buscar cerrar prácticamente planos, veíamos una amplitud 1,1, casi el mismo número de empresas que subían y bajaban. Hoy vemos una amplitud bastante más favorable, vemos 4.186 empresas subiendo contra 1.910 empresas bajando. Es casi una amplitud 4-1, vamos a decir 2-1, más o menos, sí, de dos empresas, por cada dos empresas que suben, una baja en estos momentos, un poco más de amplitud, pero vemos una amplitud, por supuesto, positiva en el día de hoy, que poco a poco esto es lo que iremos vigilando, que debe confirmarse, que debe continuar para que veamos ese fondo de mercado recuperar. De hecho, ayer veíamos el Equal Weight, el RSP, que es el S&P 500, pero con el mismo peso para todas las acciones. Y veíamos esa zona de soporte en la que está ahora, pues a buscar el rebote. Por ahora rebotando en este soporte, haciéndolo con una subida de más del 1%, así que vemos un Equal Weight que está acompañando, ese fondo de mercado está acompañando el movimiento en el día de hoy. Mientras tanto, miramos a los mercados. ¿Qué ha pasado para que de repente los índices empiecen a subir fuertemente? Bueno, miramos a los rendimientos de los bonos, como les decía José Antonio Bizner, rendimientos que nada más conocer el dato de empleo, que enseguida vamos a analizar, se disparaban fuertemente, pero que luego han ido retrocediendo. Se disparaban en cuanto han conocido un dato de 336.000 nóminas, lo cual era muy superior a las 170.000 esperadas, por lo que el mercado descontaba un empleo muy fuerte y por ende los intereses se han disparado en prácticamente todos los tramos en apenas unos segundos. Luego ya poco a poco eso se ha ido restaurando y ahí es cuando el índice ha conseguido ponerse en positivo. Fíjense de hecho la vela que está dejando el interés a 10 años, lo estamos viendo con el ETF TNX. Recuerden que simplemente pueden mover la coma o dividir por 10 para obtener el interés, ahora mismo en el 4,77% el interés del 10 años, pero que hoy buscaba el 4,88%, superaba esa marca del 4,8%, ese máximo que no veía en 16 años, y se iba hasta el 4,88%. Pero luego ha ido retrocediendo a lo largo de la tarde y ahora cerrando prácticamente con un movimiento del 1,25, cerrando en ese movimiento hasta el 4,77% en el día de hoy, cuando ayer veíamos cerrar el interés en el 4,71%, así que hablaríamos de 6 décimas porcentuales de incremento en los tipos de interés en el día de hoy, que han retrocedido todo este movimiento que veíamos. También ahora lo veremos con el bono a 30 años, donde tocaba el 5% nada más conocer ese dato de empleo y luego ha ido retrocediendo también a lo largo de la jornada. Vemos también un dólar retrocediendo en el día de hoy, ya veíamos ayer cómo retrocedía, antes de ayer índice dólar que vuelve a retroceder hoy hasta los 106,05, leves retrocesos pero que permiten que también los índices puedan buscar rebote. También el oro, está buscando rebote en esta zona después de tanta sobreventa que ha acumulado en los últimos días, bajada del dólar, también unos intereses que han aflojado. De hecho habían aflojado antes de ayer y el oro todavía no estaba reflejando eso. Fíjense, el oro se mantenía más o menos plano, pues tras reflejar eso hubo unos intereses que no consiguen mantenerse en el tramo alto que habían escalado tras conocer los datos de empleo, pues el oro repuntando de nuevo un 0,69, tampoco es un repunte excesivo para la caída que lleva acumulada, pero empezando a intentar buscar
cierto rebote. Russell 2000, 2000 pequeñas y medianas empresas, que busca también zona de soporte en esta parte baja. Recuerden, este hombro cabeza a hombro, que terminó siendo bastante negativo, acabó cayendo todo este tramo, y ahora pues buscando soporte en la parte baja de lo que ha estado prácticamente todo el año. Sí que es verdad que ha llegado a estar en niveles más bajos como 160 en el ETF IWM, estamos mirando aquí, pero básicamente este sería un buen soporte en el que de hecho encontró en marzo de 2023. Recuerden cuando se producía toda la crisis bancaria regional, que ahí es cuando realmente la banca regional estaba sufriendo, y de hecho el IWM, el Russell 2000, tiene un 19% del peso en banca regional, por lo que está muy alterado por estas empresas, y de ahí que viésemos esta caída en marzo tan drástica por la banca regional, luego recuperación y ahora también en niveles preocupantes. También el Russell 2000 está actuando de esta forma, mucho más débil que el resto de índices, no solo por el riesgo que contiene estar en pequeñas empresas y medianas, sino también porque si tiene tanta banca regional de peso, recuerden que cuando los intereses llegaron a estos niveles fue cuando empezamos a ver quiebras en la banca regional, fue cuando Silicon Valley Bank y Signature Bank quebraron, de hecho por la duración de sus carteras, tuvieron que vender esos bonos que llevaban a vencimiento, los llevaron al mercado, los vendieron para obtener liquidez y ahí es cuando reflejaron la pérdida. Una pérdida que el mercado no conocía porque los tenían categorizados a HTM, Hold to Maturity, que se denomina hasta vencimiento, donde realmente si mantienes los bonos ahí, pues no reflejas pérdidas y esperas hasta vencimiento para cobrar el interés al que has fijado. Esto es muy importante porque enseguida vamos a hablar de alguien que hace lo mismo, que es la Reserva Federal. Y cuando tú vendes los bonos en mercado, después de una subida tan drástica de los intereses, pues esos bonos a lo mejor han perdido un 50-60% de su valor. Y ahí es cuando reflejas la pérdida. Y cuando reflejaron la pérdida fue cuando todo el mundo lo vio y dijo, ostras, la banca regional tiene estas pérdidas acumuladas en cartera, pues voy a sacar mi dinero. Y ahí es cuando todo el pánico se desarrolló, la gente sacó su dinero y el banco no pudo soportarlo. Pues la banca regional está alerta de que algo similar pudiese pasar con los intereses en los mismos niveles a los que estaban en marzo, de hecho en niveles superiores en algunos tramos, sobre todo duraciones más largas, a 10 años, 20 años, 30 años. Por eso vemos, por ejemplo, un índice, si miramos, por ejemplo, el KRE, es el índice bancario, fíjense qué débil está, si lo miramos en semanal. Fíjense la debilidad del índice bancario, esta fue la caída en marzo, ¿de acuerdo? Esta era la caída de marzo, y sí que ha habido cierta recuperación, pero realmente fíjense que a medida que los intereses han ido rebotando, el índice KRE ha vuelto a corregir a la baja, acercándose casi a los mínimos de marzo, por miedos a que volviese a producirse algo similar a lo que ocurrió ya con la banca regional. Obviamente ahora tienen algo diferente, y es ese plan BTFP, recuerden, ese plan de la Reserva Federal que dio a conocer en marzo, donde permite, ¿cómo funciona el plan BTFP? Pues permite que los bancos le den esos bonos que tienen en cartera a vencimiento, bonos del Tesoro o bonos hipotecarios, MBS, se los entreguen a la Fed, y la Fed, en vez de valorárselos a mercado, que posiblemente todos lleven una caída del 30, 40, 50%, en vez de valorarlos a mercado, lo que hacen es que los valoran a par, al valor total del bono a vencimiento, y les otorgan eso de financiación a los bancos por un año vista. Y luego, cuando termina el año, el banco devuelve la financiación, devuelve el dinero y recupera el colateral, recupera el bono. Entonces es financiación prácticamente gratuita, otorgando los bonos que no estás usando como colateral, los vas a mantener hasta vencimiento, así que te da igual entregarlos, los dejas ahí en la Fed y a cambio obtienes liquidez. ¿Cuánto tienes que pagar por esta liquidez? Bueno, el tipo de referencia OIS más 10 puntos básicos, pero aún así es liquidez que pueden optar la banca regional, y esto pues por supuesto también está ayudando a que no hayamos visto otra banca regional quebrar con estos tipos de interés, porque si esto es lo que hizo quebrar a Signature Bank y Silicon Valley Bank y casi a First Republic Bank, que fue comprada por JP Morgan, ¿quién impide que si los intereses vuelven a un nivel todavía más elevado, esto no pudiese volver a pasar? Entonces ahí está el plan BTFP, que por ahora no conocemos tampoco las consecuencias de este plan, porque esa es otra. ¿Cuáles serán las consecuencias de toda esta puesta en marcha de la Fed? Sí, en el corto plazo salvar a la banca regional, y eso es algo positivo, porque todavía no hemos visto más quiebras regionales. Pero en el largo plazo, ¿cuál será el impacto? ¿Va a trasladarse en mayor inflación? ¿Va a trasladarse en menor confianza en la Reserva Federal para hacer las cosas, dejar que algunas cosas caigan cuando las cosas tienen que volver a equilibrarse? No lo sé, lo iremos viendo por supuesto en el futuro. Les quería enseñar también en el siguiente gráfico, porque arrancamos ya a analizar ese dato de empleo. Les decía, nóminas 336.000, ahí las tienen en el gráfico, es el mayor salto desde enero. Esto es lo que ha sorprendido de primeras al mercado, un mercado que conocía muchos datos de empleo toda la semana. Ayer les decía, el partido se juega el viernes, el mercado va a estar mirando
realmente al último dato, al dato del BLS, que era el de hoy. Y ese dato dice que se han creado 336.000 puestos de trabajo durante este mes, que es muy superior a lo que se esperaba, pero no solo eso, sino que también se ha revisado los meses anteriores. Se ha revisado al alza el mes pasado en 79.000 nóminas a más de 157.000 para el mes. No, disculpen, de 157.000 se revisan a 236.000 y el cambio de agosto se revisan de 187.000 a 227.000. Así que esa tendencia que venía haciendo el BLS y que ya les comentábamos aquí en Negocios Televisión, que era una tendencia de ir haciendo revisión tras revisión a la baja todos los meses, esa tendencia parece que se ha terminado y ya vemos unos meses donde se revisa al alza y donde hay incluso revisiones al alza. Enseguida vamos a ver porque hay algo que desgranar dentro de este dato de empleo. La tasa de desempleo se ha mantenido en el 3,8%, por lo tanto no hay cambio ahí. La tasa de participación se ha mantenido igual, por lo tanto de ahí tampoco podemos extraer mucho. Pero en la creación de nóminas vemos 336.000 nóminas. La pregunta es, ¿son de calidad? ¿Qué tan fuerte está el mercado laboral? Bueno, aquí les dijimos en los cierres de Wall Street que algo está pasando en el mercado laboral y que está claro que se está enfriando. Pero no todavía destruyendo. Y esto es importante, todavía no vemos la destrucción del empleo. No la vemos ni en la tasa de desempleo, que sigue en el 3,8%. Para ver destrucción de empleo tendríamos que empezar a ver una tasa en el 4%, por encima del 4%, ni tampoco las vemos en las peticiones iniciales de desempleo, que ayer analizábamos aquí, que veíamos que siguen en entornos mínimos, en 207.000 peticiones iniciales de desempleo a la semana. Por lo tanto, todavía no estamos en la fase de destrucción de empleo, estamos en una fase de enfriamiento que de hecho la propia Casa Blanca ha reconocido en la tarde de hoy. Enseguida vamos a ver el comunicado de la Casa Blanca, pero lo reconocía, que el mercado laboral va a seguir enfriándose, lo reconocía también el Tesoro estadounidense. El mercado laboral se está enfriando y enseguida vamos a ver algunos detalles, pese a que eso no significa que se esté destruyendo. Y pese a que este mes pues, se han creado 336.000 nóminas, ¿no? Si miramos la creación de nóminas, vemos que sobre todo se han dado en sectores como, por ejemplo, restauración, sitios de comida rápida o incluso sitios de bebidas. Fíjense la de cantidad de incremento en esas nóminas que ha habido en ese sector. Si encima miramos algunos datos, como por ejemplo los datos estacionales, tenemos aquí un tuit interesante de Viraj Patel, donde dice que se pregunta cuánta cantidad de esas nóminas, de las 336.000 nóminas que se han generado, cuánta cantidad tienen que ver con los ajustes estacionales. Recuerden que el BLS, para establecer el número de creación de nóminas que se ha realizado, utiliza ajustes estacionales también. Y esos ajustes estacionales, si los eliminamos, veríamos un dato negativo de nóminas. No solo eso, fíjense por ejemplo en una categoría, la que ha ganado mucho, la de Leisure y Hospitality, tema de hostelería. Dicen que la data oficial muestra una creación de empleo de 96.000 puestos de trabajo. Pero dice Viraj Patel que si cogemos el dato estacionalmente no ajustado, veríamos una caída de 399.000. No, disculpen, de 466.000, lo que pondría el empleo privado en menos 399.000. Si quitamos el ajuste estacional. Así que el ajuste estacional nos está prácticamente dando toda esa cantidad de nóminas tan alta que estamos viendo. Por supuesto aquí alguno podrá decir, anda, pero es falso el dato de empleo. No, no tiene por qué ser falso, puede que realmente el ajuste estacional esté bien hecho. Pero al final debemos también a veces cuestionarnos la efectividad de estas encuestas, que no dejan de ser encuestas. Y ojo, no siempre están completadas al 100%, no siempre están rellenadas por el 100% de los encuestados. De hecho, según el BLS, para las encuestas de junio, solo el 41,7% de los encuestados respondieron a la encuesta. Y la del lunes de los JOLTS, ¿se acuerdan de las vacantes de empleo? Solo un 31,9% de las empresas respondieron. Y cuando hay menos del 50% de las respuestas, pues muchas veces estas se estiman también. Así que debemos cuestionarnos a veces qué es lo que está pasando también por dentro del dato, no solo el dato, que obviamente nos muestra un empleo laboral que todavía se mantiene sólido, pero luego vemos que, pues sí, la creación de empleo realmente se está dando en sectores que no generan tanto, que no son de tanta calidad, son sectores mucho más rotacionales. También estamos viendo otra cosa, como por ejemplo el tema de los trabajos a jornada partida y a jornada completa. Se han creado a tiempo parcial 151.000 trabajos, mientras que a tiempo completo se han destruido 86.000. Esto lo indica la encuesta de los hogares, que recuerden, es opuesta a la de las nóminas no agrícolas. Está la encuesta del establishment, de los negocios,
que es la que mide las nóminas no agrícolas, y está la encuesta de los hogares, que es la que mide la tasa de participación, la tasa de desempleo y también la creación de nóminas también entre personas, trabajadores que son de jornada completa y de jornada partida. Y lo que estamos viendo es que al final pues la gente lo que tiene que hacer es la tendencia que venimos viendo en los últimos meses, es encontrar varios trabajos para poder seguir manteniendo su calidad de vida, su nivel de vida. Ya no tener un trabajo es suficiente, a lo mejor hay gente que tiene que tener 2 o 3 trabajos para mantener los precios actuales, para mantener toda la subida del coste de la vida actual. Así que ahí tienen unos datos de empleo que sí, de primeras son fuertes, pero cuando uno se pone a analizarlos ve ciertas debilidades también, debilidades que mismamente la Casa Blanca ha confirmado. Dice de hecho que no les gusta mirar simplemente un dato mensual y que pese a que ha sido más fuerte de lo esperado, no cambia su visión convencional de que el mercado laboral se está enfriando en los meses recientes. Ahí lo pone muy claro en su propio comunicado que han dado hoy nada más conocer los datos. Por lo que incluso la propia Casa Blanca conoce, el propio gobierno de Biden sabe realmente que el mercado laboral se está enfriando. Lo que pasa que este dato ha sido muy sorpresivo para Wall Street. ¿Se debe realmente todo a ese ajuste estacional? Nunca lo sabremos. Iremos viendo, por supuesto, en los próximos meses las revisiones que se dan. Recuerden que en 2022 ya hubo una revisión importante de la Reserva Federal de San Luis que revisaba que se habían sobreestimado más de un millón de empleos en el año 2022 por parte del BLS. Veremos si nos sale otro estudio también en 2023. Lo importante es cómo han reaccionado los mercados. De primeras, esa reacción tan fuerte al ver ese dato de 355.000 nóminas, los intereses subían, el dólar se disparaba, los índices caían, pero una vez luego el mercado ha ido viendo el dato con calma, una vez los algoritmos ya han dejado de hacer sus operaciones y ya se ha podido ver con calma cuál ha sido el dato, el informe en completo, y se han empezado a ver estos detalles, ahí es cuando hemos visto ya calmarse también los intereses, calmarse un poco el dólar y empezar los índices a repuntar en la jornada de hoy. También además el dato que les comentaba cuando hemos visto el especial, el dato importante también es el del crecimiento de los salarios, y es que pese a que ha sido un dato tan extraordinario, ¿por qué los salarios no crecen entonces más? Si tan fuerte está el mercado laboral, ¿qué está pasando con los salarios, no? De hecho, los salarios por hora medios en el último mes aumentan un 0,2%, por debajo de lo que aumentaban el mes pasado, en 0,3%, pese a que el dato de empleo ha sido mejor que el del mes pasado. Y también el cambio anual se mantiene en el 4,2 con respecto al 4,3 de agosto. Así que los salarios siguen decreciendo. Crecen, pero a un ritmo mucho menor del que lo hacían el mes pasado. Curioso, junto con ese dato de tantas nóminas que se ha creado, ¿no? De ahí que empiece a levantar un poco de sospechas. Mientras tanto, a la Fed lo que le preocupa son los salarios. Y mientras los salarios no aceleren, realmente el mercado sí asigna más probabilidades de una posible subida de tipos, pero todavía no lo ve como lo más probable. De hecho, fíjense, para la próxima reunión, con los datos ajustados de los swaps de la Reserva Federal, el 70,7% espera que se mantenga la pausa para la reunión de noviembre, 1 de noviembre, y el 29,3% espera que los tipos de interés suban 25 puntos básicos hasta el tramo de 5,50 a 5,75. ¿Cómo ha cambiado esa proporción? Ha subido 9%. Ayer era el 20% quien esperaba una subida en noviembre, ahora es el 29% de probabilidad. Veremos si va incrementando en los próximos días y veremos también qué es lo que hace la Reserva Federal, que tampoco puede jugar mucho con los intereses porque ya le están haciendo parte del trabajo. Fíjense la subida del interés a 10 años. Y la caída que llevan los bonos del Tesoro, de hecho, es una de las caídas, está entre las peores caídas del mercado de toda la historia. Fíjense la caída que llevan los bonos acumulada desde que han empezado a subir los intereses. En este caso, el 10 años que hoy retrocede un poco con respecto a lo que estaba haciendo a principios de sesión, pero que aún así sigue subiendo con respecto a ayer. Decíamos, en el 4,78% ahora mismo. Mientras tanto, lo que está ocurriendo es que algunos bonos, como por ejemplo bonos a unas duraciones muy largas, por ejemplo este bono de ejemplo que vence en 2050, pues están ya por debajo de los 45, 46 centavos por dólar. Lo que estamos viendo es que poco a poco van perdiendo ese valor. ¿Y saben quién es el mayor propietario de estos bonos? O por lo menos eso es lo que sabemos. Pues la Reserva Federal, que es la mayor perdedora con los bonos a 30 años que cotizan a menos de 50 centavos ya por dólar. Y es que tiene aproximadamente el 18,5%
de los bonos, con bonos a duración 30 años en su cartera. Y recuerden, veíamos hace tiempo por qué poco a poco se van acumulando también las pérdidas para la Reserva Federal, porque al final la Reserva Federal es como un banco privado. Tiene sus ingresos por intereses que le generan los bonos que tiene en cartera, con sus distintas duraciones, aunque recuerden, cuando la Fed compró bonos, lo hizo en un momento en el que los bonos tampoco pagaban un interés excesivo, pero aún así pagaban un interés. Y luego tiene sus gastos por depósitos o por repos. Y esos incrementan a medida que las tasas de referencia incrementan también. Lo que ocurre es que si la Reserva Federal no está comprando nuevos bonos, de hecho está dejando vencer, aplicando el QT en una forma en la que deja vencer los bonos que tiene y no los reinvierte, no reinvierte el principal, poco a poco hace que el balance vaya cayendo. Si no está reinvirtiendo en bonos, lo que quiere decir es que no está renovando sus nuevos bonos. No está renovando un bono al interés actual. Por lo que sigue con los mismos bonos en cartera de hace tiempo, donde si encima veíamos un día el balance y veíamos que las duraciones son de media más de 7,5 años, y cogemos todos los bonos que tiene la Fed, la mayor está en una duración aproximada de entre 7 y 10 años, y vemos que eso lo que está generando es que la Fed siga ganando lo mismo que ganaba antes, por esos intereses de esos bonos, que están fijados, están a un interés muy bajo, mientras que sus costes están incrementando a medida que los intereses de referencia suben. Lo que hace que al final, entre los gastos fijos que tiene también, todos esos salarios que debe pagar millones de dólares para la gente que luego hace esas previsiones, hacen que el neto que se queda para la Reserva Federal sea negativo y no quede nada que entregar al Tesoro, porque cuando la Fed genera un rendimiento positivo, se lo traslada al Tesoro, quien lo ve introducido. Como pueden ver ahí, 107.000 millones ya son los que pierde la Reserva Federal por esta subida, obviamente, de tipos de interés y este QT que está aplicando. Así que uno de los mayores perdedores con esos bonos a 30 años que cotizan ya por menos de 50 centavos por dólar, que de hecho también una gran parte de quien tiene estos bonos es la banca regional. Recuerden, bonos a muy larga duración, esos bonos que se meten en la categoría HTM hasta vencimiento y que en principio no vas a vender, pero como tengas que vender ahí es cuando reflejas la pérdida y ahí es cuando realmente pasó lo que pasó con Silicon Valley Bank y Signature Bank. Ahora está el plan BTFP, así que en principio los bancos tienen ese apoyo. Nos vamos directamente a la tertulia económica del día de hoy para hablar de todo esto y mucho más, el dato de empleo, lo que está pasando con el petróleo,